Hoy vamos a mirar otro video tutorial en el cual explicaremos la configuración de unidades organizativas, agregar usuarios sobre las unidades organizativas, configuraciones de GPO, mirar un poco acerca de directivas de grupo asociadas a la GPO que viene por defecto, a Default Domain Policy, y adicional vamos también a mirar cómo configurar perdón, los servicios básicos DNS, DHCP y web. Listo, entonces comencemos. Primero vamos a crear entonces las unidades organizativas partiendo de un escenario donde tengo ya mi server, ¿sí? En esta parte de acá tengo también mi cliente y ese cliente obviamente ya está conectado al dominio, correcto, que lo vimos en los videos tutoriales anteriores. Entonces vamos aquí a pasarnos nuevamente al server y sobre él entonces vamos a iniciar el proceso. La idea entonces es irnos a herramientas. Dentro de herramientas vamos a ubicar el contenedor de usuarios y grupos, usuarios y equipos del directorio activo, y dentro de este contenedor la idea es que reorganicemos, ¿sí? La estructura de la organización o de la empresa en áreas, departamentos asociadas a cada una de las unidades organizativas. Entonces aquí lo que voy a hacer es expandir el dominio. Observen que acá no hay nada y la forma de creación de estas unidades organizativas son entonces la siguiente. Le damos clic sobre el contenedor principal donde aparece nuestro nombre de dominio, le vamos a dar clic derecho, nuevo, y dentro de ese menú contextual vamos a encontrar unidades organizativas. Vamos a darle entonces clic ahí y se nos abre una ventana con una etiqueta en donde podemos agregar el nombre de la unidad organizativa que vamos a generar. Ahora bien, es muy importante, como se los mencionaba también en las sesiones de las clases, que la unidad organizativa que va sobre el contenedor de directorio activo o sobre nuestro dominio, recordemos que es bueno que la creemos, le creemos el nombre de la empresa y luego dentro de ella, ahora sí, empezamos a desplegar todas las áreas o los departamentos para que nos quede de pronto un poco más organizado, y cuando estemos definiendo la GPO, pues obviamente tengamos la posibilidad de gestionar políticas a nivel general y políticas a nivel específico. Entonces aquí por ejemplo vamos a agregar el nombre, en el caso mío es JSoft, ¿sí? Solamente el nombre, le vamos a dar a aceptar y observen que ahí ya nos aparece una carpetica, ¿sí? Que va a ser nuestro contenedor principal. La idea es dentro de ella al menos gestionar. Para el caso del ejercicio vamos a agregar siquiera unas 3 subunidades organizativas conformando o armando un árbol de unidades organizativas. Entonces la idea es que seleccionamos la principal, le damos clic derecho, nuevo, y nuevamente unidad organizativa. Y dentro de él vamos entonces a crear contabilidad. Vamos a darle a aceptar, miren cómo va quedando el arbolito. Luego nuevamente seleccionamos el principal, no sobre contabilidad sino el principal, clic derecho, nuevo, unidad organizativa. Este lo vamos a llamar gerencia, por ejemplo. Aceptar, miren cómo va quedando. Nuevamente seleccionamos, clic derecho, nuevo, unidad organizativa, y le vamos a escribir, este ya se llama ventas, le damos a aceptar y miren cómo nos va quedando el contexto. Entonces la idea es que dependiendo de la cantidad de departamentos o áreas que se tenga, pues entonces asimismo vamos generando las unidades organizativas asociadas para poder realizar los procesos de configuración sobre ella. Después de que ya tenemos esta estructura, la idea es sobre cada una de las unidades organizativas agregar los objetos que se van a administrar. Recuerden que dentro de objetos tenemos usuarios, equipos, impresoras, ¿sí? Grupos que podemos administrar dentro de cada una de las unidades organizativas. En este caso entonces, por ejemplo, vamos a darle, recuerden aquí al muñequito,
para poder crear cuentas de usuario. ¿Cómo nos damos o cómo verificamos que estamos en el lugar para la generación? Miren que aquí nos aparece contabilidad seleccionado, quiere decir de que el objeto que vamos a generar queda dentro de contabilidad. Entonces le vamos a dar clic acá y agregamos un nombre. Vamos a llamarlo, pues teniendo en cuenta que las letras iniciales de cada una de las unidades organizativas es diferente, lo vamos a llamar, por ejemplo, conta 1, ejemplo, y en el nombre de inicio de sesión, recuerden que este es el nombre que tenemos que tener en cuenta para poder iniciar sesión, lo vamos a llamar C1. Le damos siguiente, se nos pide la contraseña, vamos a utilizar la que hemos estado trabajando dentro de los laboratorios, que es QW123 asterisco. Repetimos contraseña QW123 asterisco, y en los checkbox vamos a quitar el selector para que el usuario no cambie la contraseña, lo vamos a dejar en blanco por el momento y le vamos a decir siguiente, finalizar, y miren que ya dentro de contabilidad ya tenemos nuestro primer usuario. De la misma manera vamos a crear uno en gerencia y obviamente también al menos uno en ventas. Entonces nos vamos a gerencia, nuevamente el muñequito, este va a ser gerencia 1 y G1 va a ser el de inicio de sesión. Siguiente, contraseña puede ser la misma, le damos la misma, quitamos el selector, le damos siguiente y finalizar. Nos vamos a ventas y nuevamente le damos clic en usuario, continuamos acá. Entonces vamos a crear el último usuario dentro de ventas y hacemos el mismo procedimiento, ventas 1 V1, siguiente, agregamos la contraseña, quitamos el selector, siguiente y finalizar. Listo, con eso ya garantizamos al menos tener usuarios en cada uno de esos contenedores para posteriormente verificar la creación de las GPO. Bueno, ahora entonces vamos a crear al menos siquiera unas 2 GPO para que veamos el proceso. Una general, que va a ser gestionada dentro del contenedor principal o la unidad organizativa principal, que es el nombre de la empresa, en donde vamos a crear un papel tapiz para que todas las máquinas observen el mismo papel tapiz. Y luego vamos a generar, por ejemplo, una dentro de contabilidad, donde vamos, por ejemplo, a denegar el acceso a la unidad C del equipo. Listo. Entonces, para ello vamos a minimizar usuarios y equipos del directorio activo y nos vamos nuevamente a herramientas, donde vamos a crear la GPO. Para ello nos vamos a desplazar a la parte superior de las herramientas y vamos a seleccionar donde dice administración de directivas de grupo. Cuando seleccionemos ahí, vamos a expandir donde dice bosque. Dentro de bosque expandimos dominio y dentro de dominio expandimos nuestro dominio. Cuando ya estemos ubicados ahí, simplemente lo que vamos a hacer es ubicar la unidad organizativa que acabamos de gestionar, que miren que esta es la principal, expando y miren que ahí están las otras. Vamos a hacer la GPO entonces sobre esta de aquí, correcto. Entonces vamos a darle clic derecho, le decimos crear un GPO en este dominio y vincularlo acá o aquí. Agregamos un nombre asociado a la GPO que vamos a generar, en este caso entonces la vamos a llamar tapiz y le vamos a dar aceptar. Listo, miren que ahí ya quedó, luego del contenedor principal, ahí ya quedó el pergamino que indica de que ahí ya hay una política creada más no configurada. Pues ahora vamos a proceder a configurar. Para configurarlo, lo primero que tenemos que tener o al menos gestionar es el papel tapiz o empresarial que vamos a mostrar a cada uno de los clientes. Entonces para ello me voy a apoyar de Paintbrush para crear pues una especie de logo
y adicional debemos también crear en la raíz del sistema, o sea en disco local C, debemos gestionar o crear una carpeta, ¿sí?, compartida, en donde quedará almacenada la imagen que queremos mostrarle a nuestros clientes asociados. Entonces lo primero que voy a hacer es la carpeta. Me voy entonces al administrador al explorador de archivos. Recuerden que es la carpetica ahí en la barra de tareas. Vamos a ingresar y dentro de él vamos a expandir donde dice equipo. Dentro de equipo expandimos o seleccionamos disco local C y en la ventana de detalles vamos entonces a crear el contenedor o la carpeta en donde vamos a agregar la imagen. Entonces le damos clic derecho, nuevo, carpeta, la voy a llamar logo y le damos enter y luego la compartimos. Vamos a darle entonces clic derecho luego de creada y dentro del menú contextual seleccionamos compartir con usuarios específicos y luego en esta etiquetica lo que vamos a hacer es agregar el grupo todos. Luego nos vamos al botón agregar y por último, para que quede bien, vamos a cambiar los permisos. Miren que en el momento el único permiso que tiene ese grupo todos es de lectura. La idea, o solo lectura, la idea es dejarlo en lectura escritura, que sería sería igual a decir que tenemos control total sobre esa carpeta. Entonces expandimos aquí en esta flechita y seleccionamos lectura y escritura. Luego nos vamos al botón compartir y luego al botón que dice listo. Con eso entonces ya tenemos el contenedor y a su vez también compartido. ¿Qué nos queda faltando? Crear la imagen o lo que vamos a mostrar. Entonces me voy acá a inicio, en la parte superior aparece Paint, vamos a darle clic ahí y aquí vamos a diseñar lo que queremos mostrar. Entonces yo voy a utilizar letras, vamos a agregar aquí el nombre de la empresa, cambiemos el tamaño de la letra, vamos a decir que es 24, sí, dejémoslo en 24 y cambiemos de pronto a Arial, esta que es un poco más oscura, y escribimos entonces, para mi caso en mayúscula sería JSoft Corporations. Listo, voy a seleccionarlo y le voy a aumentar un poco más el tamaño, muy grande, vamos a dejarlo en 28, sigue siendo muy pequeño, entonces agreguémosle manualmente 32, sigue siendo muy grande, entonces dejémoslo así y vamos entonces a cuadrar esto para que nos quede un poco más centrado. Listo, más o menos así. Y el resto vamos entonces a pintar o a rellenar. Entonces nos vamos aquí al baldecito, le damos clic, escogemos un color, voy a escoger el color azul, ahí está, seleccionamos por acá para que no queden eso por ahí de color blanco. Ya aquí simplemente es el diseño que ustedes quieran realizar. Por acá, aquí y en este, listo, ahí ya está. Entonces esa va a ser la imagen que vamos a mostrar en nuestros clientes. Listo, entonces luego de crear la imagen nos vamos a ir entonces a archivo, guardar como, y cuando le damos guardar como, miren que nos muestran los diferentes tipos o los diferentes tipos de extensiones de imágenes. En este caso, importante que la guardemos como JPG, imagen JPG. Entonces le damos clic ahí, luego nos muestra el explorador y cuando nos muestra el explorador buscamos disco local C, la carpeta logo, le damos doble clic y ahí en la parte inferior donde dice nombre le vamos a escribir el cómo lo vamos a llamar. En este caso va a ser también logo, obviamente en minúscula, logo con su extensión JPG. Le damos guardar, listo, cerramos esta ventana, ¿sí?
Y si nos vamos a la carpeta, le doy doble clic, observen que ya aparece la imagen que posteriormente vamos a configurar dentro de la GPO. Vamos a cerrar, nos vamos ahora sí a configurar, entonces nos vamos a la GPO que creamos y la ubicamos y le vamos a dar clic derecho, editar, y esta política normalmente se asocia a las configuraciones de usuario. Entonces dentro de configuración de usuario lo que voy a hacer es expando las directivas, me voy a plantillas administrativas, las expando, y dentro de plantillas administrativas miren que la primera opción dice escritorio activo, expando Active Desktop y luego dentro de él vamos a encontrar otro escritorio activo. Seleccionamos el escritorio activo y voy a pasarme aquí a estándar, y dentro de ella vamos a configurar al menos dos de las opciones que necesitamos. Una es habilitar el escritorio activo y la otra es el tapiz de escritorio. Entonces vamos a iniciar con la primera, la seleccionamos, doble clic y solamente lo que hacemos es habilitar. Luego de que la habilitamos, en la parte inferior nos aparece la opción de aplicar aceptar. Yo de una vez le voy a dar a aceptar y luego me voy a ir a tapiz del escritorio. Igualmente le doy doble clic, habilitamos y dentro de ella, luego de habilitar, miren que en la parte de opciones se nos activa la casilla donde dice nombre del papel tapiz y en la parte inferior se nos muestra las dos posibilidades de configuración. En el caso de nosotros lo que vamos a configurar es una ruta UNC o una ruta de red, porque el objetivo es que el papel tapiz se observe en las máquinas clientes, no en la máquina local. Entonces esta vez lo vamos a trabajar con backslash. Recuerden que el backslash lo hacemos con al 92, ¿sí? Donde dice servidor, en el momento no vamos a utilizar perdón, el nombre, sino que vamos a utilizar la dirección IP que tiene nuestro servidor, que en el caso mío es la 192.168.101. Entonces arranco backslash 192.168.101 backslash, ¿sí? Esa es la dirección IP del servidor. A continuación miren que por acá dice recurso compartido y el recurso compartido lo llamamos logo, luego va backslash y por último va el nombre del archivo que creamos o la imagen con su extensión, que también la llamamos logo. Entonces le escribimos logo.jpg. Listo. Luego en la parte inferior donde dice estilo del papel tapiz podemos ajustarlo dependiendo a cómo lo queramos visualizar en el cliente. Como recomendación es mejor dejarlo ajustado, su nombre lo indica, que se ajuste a los tamaños de pantalla dependiendo pues obviamente de los clientes que tengamos conectados. Listo. Después de esto simplemente le damos a aceptar y ya con eso tenemos prácticamente configurado el papel tapiz para que se visualice dentro de los clientes. Vamos entonces a cerrar esta ventana y vamos a minimizar acá. Como recomendación después de que se realicen estos procesos, la idea es que actualicemos las directivas. Para actualizarlas entonces me voy a ir a inicio, ¿sí? O en su efecto le puedo dar tecla Windows R para que nos muestre el ejecutar y sobre él vamos a escribir gp o gp update espacio /force. Listo. Que recuerden que eso significa que vamos a forzar, ¿sí?, la actualización de los datos de las políticas de grupo. Le vamos a dar entonces a aceptar. Esperamos, observen que en la pantalla nos muestra una ventana de color negro con actualizando directivas. Esperamos un momento, ya la actualizó y ahora lo que hacemos es que nos vamos a ir al cliente y vamos a verificar. Entonces aquí, este es el usuario local. La idea es que nos vamos donde dice otro usuario y observen que ahí aparece iniciar sesión en el dominio. Agregamos nuestro usuario, por ejemplo vamos a entrar con C1 que es el de contabilidad, contraseña. Esperamos a que cargue la configuración de usuario. Como es la primera vez que estoy inicializando, entonces se va a tomar un poquito más de tiempo en mostrarnos el escritorio. Esperamos un momento.
y observemos que ya cuando inicia ya nos está mostrando el papel tapiz. Eso va a pasar con todos los usuarios que están en esa infraestructura. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer nuevamente, vamos a cerrar la sesión de este usuario, vamos a inicializar con el usuario de gerencia para que veamos de que efectivamente vamos a ver el mismo papel tapiz. Vamos a decirle entonces otro usuario, nos ubicamos acá y le escribimos G1, contraseña, esperamos nuevamente a que cargue, esperamos un momento, recuerden que es la primera vez que estamos inicializando con cada una de las cuentas, entonces se demora un poco más, esperamos un momento. Va a terminar y efectivamente miren que también carga el mismo papel tapiz. Listo, con esto ya queda comprobado. Entonces voy a cerrar sesión nuevamente de que la GPO aplicada al contenedor general está siendo aplicada de manera efectiva a cada una de las unidades organizativas, específicamente a cada uno de sus objetos. Ahora lo que vamos a hacer entonces es generar otra GPO, que igual ya tenemos aquí el contenedor abierto, ¿sí? Y vamos a crear otra GPO pero de manera particular. Dijimos ahorita que íbamos a agregarle a contabilidad que no tuviese acceso a la unidad C de la máquina. Listo, entonces ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos solamente el contenedor, ya no el de el general, sino el específico, y realizamos el mismo procedimiento. Le damos clic derecho, crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí. Le agregamos un nombre, entonces agregámosle no acceso a la unidad, unidad C. Listo, le damos a aceptar y luego la vamos a configurar. Miren que cuando yo expando contabilidad, dentro de contabilidad aparece esta opción. Eso lo que hace es que sabemos que se particulariza, es decir, solo contabilidad no tendrá acceso a la unidad C, mientras que gerencia y ventas sí podrán ingresar a la unidad C. Vamos a hacer entonces la configuración. Seleccionamos entonces la opción, le damos clic derecho, simplemente le damos a aceptar, aquí le damos clic derecho, editar, nos vamos a configuración de usuario porque también pertenece a usuario, directivas, plantillas administrativas, y esta opción ya la tenemos que ubicar en otro lugar. De pronto acá no es tan diciente, no se visualiza fácilmente, tenemos que ubicarla dentro del contexto. Entonces vamos a irnos a componentes de Windows, expandimos dentro de componentes de Windows, en todas esas opciones vamos a ubicar explorador de Windows, de archivos, perdón, y dentro de explorador de archivos voy a pasarme nuevamente aquí a estándar. Acá en estas opciones vamos a ubicar la que dice impedir el acceso. Busquemos por acá, impedir, aquí está, impedir el acceso a las unidades desde mi PC. Perdón, vamos a darle entonces doble clic, la habilitamos. Observen que en opciones se activa la selección de restricción de unidades, expandimos y aquí solamente vamos a seleccionar la que dice restringir solamente la unidad C. Seleccionamos, aplicamos, podemos cerrar ya esta ventana y recuerden lo que hicimos así ahorita, actualizamos nuevamente las directivas. Entonces recuerden que presionamos la tecla Windows R, ahí ya nos aparece la opción de actualización, aceptar, esperamos a que actualice y luego a continuación vamos a verificar en el cliente que sea efectiva la GPO. Listo, nos pasamos entonces al cliente, otro usuario, entramos con C1 que es el de contabilidad, al cual aceptamos contraseña, esperamos a que cargue. Listo, ya ahí está adentro
y nos vamos a ir entonces a el explorador de archivos, y dentro del explorador de archivos nos vamos a ir a este equipo. Ahí nos aparece la unidad, no la estamos ocultando, pero cuando le demos doble clic, miren que inmediatamente nos aplicó la restricción que nos dice que esta operación ha sido cancelada debido a restricciones especificadas para este equipo. Entonces miren que ahí está. Ahora miren lo diferente. Si yo me voy entonces y cierro e inicio sesión con otra de las cuentas que tengo almacenada que pertenece a otro departamento, cerrar sesión, y me voy por acá y por ejemplo le decimos otro usuario y entramos con G1, que es el de gerencia, y le damos enter, esperamos un momento a que cargue. Listo. Observen que cuando entremos al administrador de archivos, equipo, igual como lo vimos en contabilidad, nos aparece la unidad, pero al darle doble clic, miren que acá sí tengo acceso al contenido de la unidad. Entonces con eso ya podemos observar cómo trabajar, ¿sí?, con la GPO de manera global y también de manera particular. Listo. Vamos entonces a cerrar la sesión. Cerramos la sesión y nos pasamos nuevamente al server. Vamos entonces a mirar rápidamente, por ejemplo, cómo gestionar una directiva con opciones específicas. Por ejemplo, podríamos hablar de mostrar un mensaje al inicio de cada uno de los clientes, donde podríamos expresar o mostrar cuáles son las políticas institucionales, ¿sí? Obviamente también las opciones de Avea Data, donde se genera lo que tiene que ver con las políticas de seguridad y lo que tiene que ver con la reserva de la información que obviamente se puede manejar en la empresa, o simplemente darle una advertencia a los usuarios basados en políticas que se hayan definido obviamente en la organización. Entonces para ello nos vamos a ir nuevamente a herramientas, administración de directivas de grupo. Yo acá ya la tengo abierta y sobre ella vamos a especificar esa opción, ya no dentro de las opciones que creamos, sino que nos vamos a ir específicamente a Default Domain Policy. Vamos a darle entonces clic derecho, editar. Ya esta es una configuración que se aplica no por usuario sino por equipo. Expandimos directivas en configuración del equipo, expandimos configuración de Windows, expandimos configuración de seguridad, y dentro de configuración de seguridad vamos a expandir directivas locales. Dentro de directivas locales vamos a encontrar una opción específica que se llama opciones de seguridad. Entonces le vamos a dar clic ahí. Miren que dentro de la ventana de detalles se despliega una cantidad más o menos considerable de opciones. Para ubicar las que necesitamos, entonces vamos a seleccionar aquí, le damos clic, y luego de seleccionar una de las primeras vamos a presionar la tecla I para que nos lleve a todas las que dicen inicio de sesión interactivo, ¿correcto? Entonces dentro de inicio de sesión interactivo, para mostrar el mensaje vamos a tener dos opciones que se deben configurar. Una dice inicio de sesión interactivo de texto del mensaje y la otra inicio de sesión interactivo de título del mensaje. Las dos deben ser configuradas para este propósito. Si yo configuro solamente una de ellas, normalmente el mensaje no se va a mostrar. Entonces arranquemos como en orden. Yo primero defino un título, le damos doble clic y en la ventana que se muestra simplemente lo que hacemos es activar la opción, se habilita la etiqueta y ahí escribimos el mensaje. Por ejemplo, yo lo voy a escribir como advertencia, ¿sí? Advertencia. Le vamos a dar aplicar, aceptar. Luego nos vamos a ir a título, le damos doble clic, activamos también la casilla y aquí es donde vamos a desplegar el contenido que queremos mostrar de ese mensaje. Entonces, por ejemplo, yo le voy a agregar
sistema, perdón, sistema protegido por CCTV, correcto. O sea, sistema protegido por sistema, perdón, por circuito cerrado de televisión. Listo. Bueno, vamos a dejarle entonces esta, aceptar, y ya con eso tenemos aplicadas o verificadas. De la misma manera, por ejemplo, otra de las opciones importantes que podemos agregar aquí es esta, la que dice no mostrar el último usuario. ¿Eso qué me va a permitir? Que cuando el usuario inicie sesión ya no va a tener el nombre de usuario con el cual se logueó anteriormente que lo muestre, sino que obligamos al que se siente en esa máquina a que tiene que tipear o escribir tanto el nombre del usuario como la contraseña. Por seguridad es muy bueno tenerlo en cuenta. Entonces vamos a seleccionar donde dice inicio de sesión interactivo, no mostrar el último usuario, le damos doble clic, hacemos el mismo procedimiento, habilitamos la opción y luego le seleccionamos donde dice habilitada, aplicamos, aceptamos y ya tenemos entonces esto configurado. Vamos a darle entonces aquí cerrar y realizamos el mismo proceso. Vamos entonces a darle Windows R, actualizamos directivas, esperamos a que actualice y miremos a ver si de pronto nos aplica de una. Vamos a aplicar aquí o hacer un truquito en el cliente, esperemos a que actualice las directivas, nos pasamos y vamos a iniciar sesión con algún usuario por el momento. Esperemos a que arranque y luego vamos a cerrar la sesión y esperemos a que nos aplique los cambios. Vamos a ver si sí, le damos enter y miren que ya inmediatamente en el cliente aparece el mensaje de advertencia, ¿sí?, que le generamos, le doy a aceptar y adicional miren que ya no me muestra el usuario o el último usuario validado. ¿Qué me parece ahí? Me toca digitar el nombre de usuario, por ejemplo C1 y la contraseña. O sea, necesito tener el registro de toda la credencial para poder validarnos y así pues obviamente mejoramos la seguridad de nuestro sistema de red. Bueno, ya que nos queda faltando simplemente empezar a mirar cómo configuraríamos los servicios básicos. Entonces vamos a cerrar acá. Aquí tenemos el contenedor de directorio, vamos a minimizarlo, luego lo miramos y vamos a iniciar primero con el, digamos, el principal servicio básico, que es el DNS. Listo, recuerden que DNS es servicios de nombre de dominio y es el encargado de que nuestro equipo sea encontrado a través de dirección IP o en su efecto también por dirección, por nombre. Entonces vamos a hacer ese proceso. ¿Cómo hacemos? Nos vamos a ir a herramientas y miren que sin nosotros agregar ningún rol, por defecto ya nos aparece DNS. Listo. ¿Qué hacemos ahí? Entonces le damos ahí clic en DNS, nos lleva a esta consola de administración y en esta consola lo que hacemos es seleccionar el nombre de la máquina, expandimos y miren que ahí, como lo mencionamos en la teoría, vemos las dos zonas, ¿sí?, que debemos configurar, la zona de búsqueda directa y la zona de búsqueda inversa. Dentro de la zona de búsqueda directa, ¿sí?, vamos a encontrar ya información previa, porque cuando se monta el directorio activo, que lo mostramos o que hicimos el video tutorial explicativo de cómo instalar el directorio activo, se genera un proceso, si ustedes se acuerdan, donde dice que incluso saca un pequeño error indicando de que no hay un catálogo global para el DNS, pero luego de instalado él automáticamente instala el rol y miren que de una vez nos genera la zona de búsqueda directa asociada a nuestro nombre de dominio. Entonces ahí por el momento ya llevamos prácticamente el 50% en el proceso de configuración. Solo basta entonces con agregar la zona de búsqueda inversa y luego hacer una pequeña configuración en la zona de búsqueda directa. Entonces nos vamos a ir a zona de búsqueda inversa. Miren que cuando seleccionamos no observamos absolutamente nada. Para configurarla le vamos a dar clic derecho, luego le damos zona nueva, dentro de ello seguimos el asistente, le damos siguiente
Normalmente siempre creamos una zona principal, le damos siguiente y luego vamos a crear en este caso el ámbito de replicación. El ámbito de replicación también lo vamos a dejar en la opción por defecto, que es la asociada o la que más está asociada a nuestro controlador de dominio. Le damos siguiente, luego nos va a preguntar por el tipo de direccionamiento IP que estamos trabajando, que sería IPv4, lo dejamos así, le damos siguiente y luego nos pregunta por el identificador de red. En el caso mío, el identificador de red son los 3 primeros octetos que agregamos clase C, que en el caso mío es 192.168.100. Miren que por eso el último octeto está desactivado, porque la idea es que solamente expresemos el identificador de la red, más no la dirección IP. Le damos siguiente, llegamos a las actualizaciones dinámicas y dentro de las actualizaciones dinámicas como recomendación vamos a utilizar la que dice no admitir actualizaciones dinámicas. Le damos clic acá, siguiente, finalizar y miren que ya tenemos la zona de búsqueda directa. Pero observen lo siguiente, cuando expandimos y seleccionamos, en la ventana de detalles solamente se muestran 2 archivos de registro y resulta que la zona de búsqueda inversa, recuerden que también lo habíamos visto, está configurada por 3 archivos de registro: el SOA, el NS y el PTR. Entonces nos falta agregar el puntero. Vamos a darle entonces clic derecho en cualquier parte sin seleccionar ninguno de los archivos y miren que en el menú contextual nos aparece nuevo puntero PTR. Vamos a darle clic y nos pregunta dirección IP del host. Aquí ya nos está preguntando ahora sí la dirección IP de nuestro servidor. Lo único que tenemos que hacer es irnos al final y completar el identificador de red agregando el último octeto. En el caso mío es 1 y donde dice nombre del host vamos a tipear el nombre del dominio. En este caso para mí es jsoft.net. En esta opción o en este checkbox no lo vamos a seleccionar, puesto que miren que la cláusula dice muy clarito que para que permitir a cualquier usuario autenticado actualizar todos los registros del DNS, pues no es conveniente. Entonces lo dejamos así, le damos a aceptar y miren que ahí ya tengo mi puntero. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ahí mismo vamos a modificar el NS. Entonces vamos a darle doble clic. Miren que aparece el nombre de la máquina completo, pero la IP es desconocida. Quitamos, luego nos vamos al botón agregar y aquí en esta etiqueta donde dice nombre de dominio completo vamos a escribir el nombre de dominio, en este caso jsoft.net para mí, y observen que cuando agregamos el nombre se activa automáticamente el de resolver. Vamos a darle clic acá. Si todo está correcto, cuando le demos clic aquí, miren que inmediatamente él va, hace la resolución y busca la dirección IP que tiene en estos momentos nuestro equipo. Vamos a darle nuevamente a aceptar y observen que ahora sí ya hay una validación correcta de nuestro NS. Vamos a darle aplicar, aceptar y ahí ya tenemos la zona de búsqueda inversa listo. Vamos a realizar este mismo proceso de configuración del NS también en la zona de búsqueda directa. Entonces nos vamos a jsoft en este caso y observen que la zona de búsqueda en la zona de búsqueda directa el archivo NS, si le doy doble clic, miren que está completo, pero queda faltando solo el dominio. Entonces simplemente no elimino nada, simplemente le doy a agregar. En la etiqueta escribo el nombre del dominio, solo el nombre del dominio, en el caso mío otra vez jsoft.net, resolver, me trae el registro, aceptamos, aplicamos, aceptamos y ya está ahí bien. Ahora, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en cualquier parte del área de detalles sin seleccionar nada. Le damos un clic para que libere la selección y observe que en la parte superior ya nos aparece la hojita de actualización. Vamos a darle varias veces ahí para que actualice la configuración que acabamos de realizar. Listo. Ya con eso podemos cerrar DNS y vamos a hacer la prueba. Nos vamos a ir al cliente y en el cliente
desde cualquiera de sus usuarios vamos a abrir una ventana de terminal. Entonces le damos Windows R, le escribimos CMD, Enter, y en la ventana de terminal que se muestra vamos a utilizar el comando nslookup o nslookup, le damos Enter y con esto comprobemos. Miren que ya en la parte superior nos aparece nombre de servidor predeterminado, nos muestra el nombre, y adicional en la dirección IP también nos muestra la que tiene el servidor. Ahora, estando ahí dentro de esa herramienta, nosotros podemos hacer o preguntar desde el cliente por dirección IP y nos debe responder con la misma información. Por ejemplo, 192.168.100.1, Enter, miren que me trajo la misma información. Y si pregunto por el nombre, jsoft.net, y le doy Enter, miren que también trae la misma información. Con esto entonces hemos comprobado que nuestro DNS quedó bien instalado y configurado. Vamos a darle entonces aquí Exit, ya salimos, nuevamente Exit y cerramos esta ventana. A continuación vamos a mirar entonces otro de los servicios básicos, que es el DHCP. El DHCP, recuerden que simplemente es un servicio que nos va a permitir configurar un pool o un rango de direcciones sobre la plataforma, y a su vez este servidor va a ser capaz de entregarle una dirección IP a los clientes, ¿sí?, de manera automática por petición. Listo, entonces para hacer eso lo primero que tenemos que hacer es instalar el rol. Entonces nos vamos a ir a agregar roles y características. Aquí le vamos a dar siguiente. Luego instalación basada en características en roles, siguiente. Aquí también le damos siguiente. Y cuando lleguemos a los roles nos vamos a desplazar un poco hacia abajo y miren que ahí encontramos servidor de DHCP. Chequeamos, nos muestra unas características básicas, le damos agregar, siguiente, nos muestra características, aquí no hacemos nada, le damos siguiente, nos muestra un pequeño resumen, siguiente, chequeamos en caso de que requiera un reinicio, le decimos que sí y luego nos vamos al botón instalar. En estos momentos solamente estamos instalando el rol. Falta entonces a continuación terminar la confirmación de la instalación del rol y posteriormente vamos a realizar entonces ya la configuración de nuestro servidor de DHCP. Pues aquí tenemos un poquito de paciencia esperando a que se instale todo lo necesario para que nuestro servidor de DHCP sea funcional y lo podamos obviamente operar. Listo. Miren que aquí ya terminó. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya está la línea de progreso en un 100% y adicional en la parte inferior miren que por allá nos aparece un link donde dice completar configuración del DHCP. Vamos a darle clic ahí, nos lleva a este otro asistente, aquí simplemente le damos siguiente. En esta parte nos está preguntando que cuál es la credencial que vamos a definir para el proceso de autorización. Normalmente siempre dejamos la que está predeterminada, la del administrador. Le damos confirmar y luego cerrar. Eso es todo. Cerramos la ventana y ya con eso tenemos el DHCP instalado y listo para ser configurado. ¿Cuál es o en qué consiste la configuración? Simplemente en determinar un ámbito en el cual nosotros vamos a tener el rango de direcciones que vamos a utilizar para que nuestro servidor de DHCP sea funcional. Entonces para ello nos vamos a ir a herramientas, ¿sí? Nos vamos a ir, miren que ya aparece el contenedor de DHCP, le damos clic en DHCP y cuando le demos clic en DHCP vamos entonces a observar esta ventana. A ver, yo maximizo acá un poco, abramos acá para que se vea mejor. ¿Qué hago aquí entonces? Expando y en estos momentos me muestra IPv4 y IPv6. Nosotros estamos trabajando con IPv6. Para crear eso entonces seleccionamos IPv4 y miren que inmediatamente lo seleccionamos, él mismo nos dice que no hay ningún ámbito, hay que agregarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Le damos clic derecho, ¿sí? Luego le damos a decir ámbito nuevo
y luego de que le decimos ámbito nuevo, él nos va a mostrar un asistente en el cual nosotros realizamos el procedimiento, ¿correcto? Ese procedimiento entonces, ¿cómo es? Simplemente le damos siguiente, luego nos va a pedir que le agreguemos un nombre, ¿correcto? Un nombre a ese ámbito, y normalmente el nombre pues lo asociamos dependiendo de lo que querramos hacer con él. Puede ser incluso el nombre de la del dominio, si lo queremos hacer general, o en su efecto podría ser hacia qué red nosotros vamos a disponer el DHCP. Entonces en este caso, por ejemplo, yo lo voy a llamar igual que mi dominio, JSOF, le doy siguiente, luego él me va a pedir que agreguemos el rango de direccionamiento que vamos a utilizar. Aquí simplemente es la cantidad, o más bien dependiendo de la cantidad de direcciones que yo voy a entregar, listo. En el caso mío, pues yo voy a definir, tengo asociada la 1 al servidor, y voy a partir en el ejemplo, suponiendo que vamos a tener desde la, por decir algo, desde la 100 hasta la 120. Entonces escribo 192, 168, 100, 100, hasta la 192, 168, 100, 120. Algo muy importante que no se les puede olvidar, recuerden que el direccionamiento que yo agregue aquí, o el rango, debe estar incluido en el rango de direccionamiento que también tiene nuestra tarjeta de red de servidor. Si le agregamos un rango diferente aquí, que mi tarjeta de red o que la tarjeta de red no esté incluida, nuestro DHCP no va a ser funcional, es decir, no va a entregar ninguna dirección IP. Listo, vamos a darle entonces siguiente. Luego nos va a pedir direcciones de exclusión. En el momento no vamos a excluir nada, le damos siguiente. Y luego nos va a pedir por el tiempo de concesión. Recuerden que el tiempo de concesión, como se los mencioné, simplemente es, valga la redundancia, el tiempo en el cual, o con el cual más bien, la dirección IP va a ser entregada siempre al mismo equipo durante un tiempo determinado. De manera predeterminada vienen 8 días, eso es mucho. Entonces vamos a suponer que no son 8 días, sino que van a ser, por ejemplo, 20 minutos. Listo. Le damos siguiente. Luego acá nos va a decir que configuremos las opciones ahora. Vamos a dejarlo ahí, le damos siguiente. Y luego nos va a empezar a preguntar ciertos componentes que podemos agregar, porque no solamente el DHCP entrega una IP, sino que también puede entregar otros elementos, o más bien otras direcciones, que nos va a permitir de que la máquina o salga a internet o se conecte a otra red, o en su efecto reconozca quién es su DNS en la intranet, o en su efecto en la extranet. Entonces en este caso, por ejemplo, no vamos a agregar ninguna puerta de enlace, no vamos a salir a internet, le damos siguiente. Miren que como configuramos juiciosamente inicialmente el DNS, ya no tenemos que hacer nada, ya está listo. Le damos siguiente. Luego nos pregunta por WINS. El WINS es algo muy similar a lo que hace el DNS, solamente que acá es para reconocimiento de nombres cortos. Miren que por eso dice allá equipos con nombre NetBIOS, o sea, nombres cortos, no nombres de dominio. Ese no es nuestro caso, lo dejamos así, le damos siguiente, y luego vamos a decirle que active el ámbito. Siguiente, muestro un pequeño resumen, finalizar, y listo. Miren que aquí ya está el ámbito, yo lo expando y ya ahí está siendo funcional. Listo. ¿Cómo verificamos eso? Nos vamos a ir al cliente, y en el cliente vamos a cambiar la configuración de la tarjeta de red, que ya no sea manual, sino que sea automática. Entonces vamos a darle clic derecho, abrir centro de redes y recursos compartidos, otra vez aquí en Ethernet, propiedades, y cuando le demos ahí en propiedades, observen de que nos va a mostrar una ventana de validación en la cual nos va a pedir la cuenta, en este caso de quién, del administrador del servidor. Entonces le escribimos aquí administrador y la contraseña con la cual ingresamos, que es QWE123 asterisco. Recuerden, miren, ahí está. Le decimos que sí, y miren que ahora sí ya tengo acceso a las configuraciones de la tarjeta de red. Nos vamos a IPv4
propiedades. ¿Y cuál es la idea? Cambiar la forma de configuración, que ya no sea manual, sino que sea de manera automática. Entonces nos vamos aquí al Radeon, botoncito aquí arriba, le damos clic para que cambie a automático, y de la misma manera lo hacemos para el DNS. Le damos clic acá, aceptar, cerrar, cerrar, y ya podemos salirnos también del centro de redes y recursos compartidos. Ahora, ¿cómo verificamos esto? Para poder verificar esto vamos a abrir nuevamente una terminal. Entonces Windows R, ahí ya está, CMD, y cuando estemos ahí en la terminal vamos a escribir los siguientes comandos para corroborar de que nuestro DHCP sí está haciendo funcionar. Entonces, por ejemplo, le escribimos ipconfig espacio slash release, ¿sí? Release, le damos enter, con eso liberamos dirección, y luego vamos a escribir ipconfig espacio slash renew, o sea, renovar. Entonces, release libera dirección, renew renueva dirección. Vamos a darle enter y esperemos un momentico a ver qué nos entrega. Miren, efectivamente, ¿cuál me entregó? La primera dirección válida que tenemos en el rango, que dijimos que iba a ser la 100-100. Listo, ya me entregó dirección. Entonces miren que ya con eso tenemos nuestro DHCP de manera básica funcionando en nuestra infraestructura. Nos pasamos nuevamente a el servidor y ya vamos a instalar, permítanme, yo cierro acá, vamos ahora a instalar el servicio web. Para el servicio web, igual que en el DHCP, requerimos instalar un nuevo rol. Para ello, entonces nos vamos aquí a agregar roles y características, siguiente, lo dejamos en el primero, siguiente, igual, siguiente, y aquí nos vamos a desplazar a la parte inferior y ahí vamos a encontrar servidor web IIS. Seleccionamos, nos muestra las características, agregamos las características, siguiente, características, ahí no hacemos nada, siguiente, nos muestra un pequeño resumen o información respecto al Internet Information Service, le damos siguiente, nos muestra los servicios de rol, ahí no hacemos nada, siguiente, y por último nos muestra la misma ventanita que hemos trabajado anteriormente. Aquí simplemente chequeamos para que reinicie la máquina en caso de que lo requiera, le decimos que sí y luego nos vamos al botón instalar. Luego de que instale el rol, procedemos entonces a hacer ya la configuración o la simulación de configuración de nuestro sitio web. Para ello vamos a crear rápidamente un pequeño script en HTML para que ustedes vean cómo obviamente lo vamos a visualizar en el navegador de nuestra máquina cliente. Listo, entonces esperemos un momento a que se instale el servicio. En este momento entonces ya acabamos de instalar el rol, vamos a darle entonces cerrar y vamos a proceder entonces a crear el proceso. ¿Qué es lo primero entonces antes de configurar el sitio? Vamos a hacer la simulación, vuelvo y repito, creando un script en HTML. Para ello, en el mismo server nos vamos a ir a inicio, le damos bloc de notas, ¿sí? Y sobre el bloc de notas vamos a escribir nuestro código. Ese código, ese script de HTML, para que tengan en cuenta, todas las etiquetas normalmente se escriben dentro de mayor y menor que. Entonces arrancamos, abrimos, escribimos HTML, cerramos, luego le damos enter, a continuación una sangría, luego vamos a abrir nuevamente, vamos a escribir o a crear la cabecera, entonces here, cerramos, luego vamos a agregar el título, abrimos, title, cerramos y luego agregamos el título. Ese título que estamos agregando ahí normalmente lo vamos a visualizar en la parte superior de del navegador. Entonces supongamos que este se va a llamar sitio
web de JSoft. Cierro el título, entonces abro nuevamente y con slash title cerramos, cierro, vuelvo y abro y cierro la cabecera, slash head y cerramos. Luego le damos enter, nuevamente sangría, y ahora vamos a crear el cuerpo. Abrimos, body, cerramos y escribimos. Vamos a agregar también, abramos aquí, escribamos una letra grande, entonces H1, cerramos, y por ejemplo vamos a anotarles aquí en mayúscula: bienvenidos a nuestro sitio web, y cerramos. Aquí cerramos H1, abrimos y cerramos el body, y finalmente cerramos HTML. Listo, con eso ya tenemos un código básico que nos va a mostrar algo. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a almacenar este script, ¿sí?, dentro del contenedor que el Internet Information Service genera de manera automática, o sea, cuando se hace el proceso de instalación. Entonces nos vamos acá, archivo, guardar como, se nos abre el explorador, dentro del explorador este equipo, nos desplazamos un poco más, disco local C, y dentro de disco local C miren que se genera una nueva carpeta que se llama inetpub, ¿sí? Si le damos doble clic, dentro de inetpub vamos a encontrar la carpeta donde normalmente agregamos los sitios de manera predeterminada, que se llama www.root. Le damos doble clic y la idea es almacenarlo acá. Ahora, el archivo normalmente no puede quedar con extensión txt, sino con HTML, y le podemos agregar o nombres asociados o conocidos de inicios de página como index, default, ¿sí?, o le pueden agregar el nombre que ustedes deseen. En este caso, pues entonces yo lo voy a llamar, por ejemplo, con mi nombre, jose.html, y luego guardar. Cerramos esta ventana y listo, ya tenemos el primer elemento para hacer el proceso de configuración. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a herramientas, nos desplazamos hasta administrador de Internet Information Service, le damos clic, nos lleva al administrador, y aquí lo único que hacemos es expandir el nombre de la máquina y ahí encontramos una carpetica que se llama sitios. La seleccionamos, le vamos a dar clic derecho y miren que en el menú contextual nos muestra agregar sitio web. Le damos clic, nos pide un nombre, eso realmente nos lleva a una hoja, no un asistente, sino a una hoja de configuración. Simplemente le escribimos el nombre, ¿sí? Vamos a llamarlo sitio web. Luego nos va a pedir la ruta física, es decir, en qué contenedor se encuentra almacenado el sitio que queremos publicar a través de este servidor. Entonces simplemente o lo tipeamos, o sea, lo escribimos, o en su efecto nos vamos a los tres punticos que es el explorador, buscamos aquí disco local C, expandimos, dentro de disco local C expandimos inetpub y dentro de él seleccionamos www.root, le damos a aceptar y luego en la parte de enlace solamente vamos a cambiar donde dice dirección, todas las no asignadas, expandimos y miren que ahí aparece la dirección IP de nuestro servidor, seleccionamos y por último aquí donde dice nombre de host, en esta ventana vamos a darle clic y agregamos el nombre de nuestro dominio, jsoft.net. Con eso estamos garantizando que el sitio web va a responder a este nombre. Le damos a aceptar y ahí ya quedó el sitio. Ahora, ¿qué hago? Expando, miren que ahí ya quedó el sitio y nos queda faltando configurar o definir cuál es el archivo inicial de nuestro sitio web, que en este caso, por ejemplo, para mí es jose.html. Entonces selecciono el sitio,
Dentro del sitio, observen que por acá hay unas líneas, la primera dice administración, la otra es IIS. Sobre esa opción nos vamos a desplazar y vamos a ubicar el icono que dice documento predeterminado. Le damos doble clic y la idea es que usted aquí de primeras deje el nombre del archivo con su extensión, en este caso HTML, que es el que me va a permitir cargar el sitio web que estamos generando. Entonces, para ello, en el panel de acciones, nos vamos aquí donde dice agregar, y ahí en esa etiqueta vamos a escribir, ¿sí?, el nombre del archivo con su extensión. En este caso para mí es jose.html. Le damos a aceptar, miren que ya ahí quedó de primeras, ¿sí?, y podemos cerrar. Y vamos a validar en el cliente. Me voy al cliente, abro el navegador, ¿sí?, o sea el explorador de internet, y sobre el navegador de internet nos vamos a la opción de URL, donde escribimos las direcciones, y ahí vamos a escribir http y el nombre del dominio, jsoft, en el caso mío, .net. Le damos enter, esperamos un momento y efectivamente miren lo que hay, ya me está cargando el script en HTML que acabamos de crear, obviamente en el server. Entonces, y en la parte de arriba en la cabecera miren que nos aparece sitio web de fulanito de tal. Entonces miren que con esto ya tenemos 3 servicios básicos que tranquilamente podríamos implementar en un servidor de Windows 2016. Bueno, con esto terminamos y nos vemos en el próximo video tutorial.